Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Virgen del Pilar, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo que hace algunos años, en un viaje largo en autobús, acabé charlando con mi compañero de asiento sobre el fallecimiento de un personaje público que había hecho mucho daño a la Iglesia. Mi compañero resultó ser católico practicante, según me contó. Y le dije, porque lo sabía de buena fuente, que esa persona de la que estábamos hablando había tenido una conversión pues justo antes de morir y que al final pues acabó confesándose, comulgó y recibió incluso la unción de enfermos. Y yo pensé que a esta persona le alegraría saberlo, pero no reaccionó como yo esperaba, sino que al final me sorprendió con estas palabras. Desde luego, hay canallas que tienen mucha cara. Hacen toda la vida lo que les apetece, no respetan a nadie y en el último momento se arrepienten y ¡hala! Al cielo. Bueno, me he acordado de esta conversación al leer el Evangelio de hoy. Tú, Jesús, en este Evangelio cuentas cómo el dueño de una viña va llamando a lo largo del día a distintas personas para que trabajen en ella. A algunos les llamas a primera hora, a otros casi al final del día, y a todos les prometes un denario como pago de sus trabajos. Al final, al rendir cuentas, el amo paga a todos lo prometido, pero los que habían trabajado todo el día se quejan de que los últimos cobrarán lo mismo que ellos. Y esa queja me recuerda, como digo, a la queja de mi compañero de autobús, ¿no? Ganarse el cielo en el último momento después de haber hecho tanto mal, mientras otros llevamos tratando de ser buenos tanto tiempo. Parece como injusto, ¿no? Sin embargo, esa queja pues refleja que quizá no se ha entendido del todo la belleza de la vida cristiana, que quizá no se ha captado todavía la belleza de trabajar en la viña del Señor. Quizá no se ha entendido que el amor a ti, Jesús, el estar contigo, el trabajar para ti es el auténtico premio, el tesoro escondido, lo más grande que nos puede ocurrir, lo que llena nuestro corazón. Tener envidia, entre comillas, a una persona que ha estado alejada de Dios y que se ha convertido al final es como tener envidia de alguien que ha aprendido a ser feliz muy tarde, ¿no? En general nos alegra mucho cualquier conversión, pero a mí lo que de verdad me da envidia de la buena son aquellas personas que han gastado su vida desde muy jóvenes sirviéndote a ti, Señor, y amándote. Y una de esas personas es Jonathan, ¿no? Jonathan, que vivió así, de esa manera, desde muy joven, y que estuvo trabajando en la viña del Señor hasta su reciente fallecimiento a los 42 años de edad. Jonathan comenzó a trabajar en tu viña, Señor, por decirlo así, siendo un adolescente. Comenzó a discernir entonces, muy joven, su vocación al Opus Dei y se incorporó a la obra cuando alcanzó la mayoría de edad. Esta vocación, la vocación al Opus Dei, pues es una llamada del Señor a santificarse en medio del mundo y muy especialmente a través del trabajo profesional que se convierte, por decirlo así, en la viña del Señor, en el lugar de encuentro contigo, Jesús. Y la viña en la que trabajó Jonathan, su trabajo profesional, era la enseñanza. Jonathan era licenciado en filología y tenía el proyecto de sacar el doctorado porque era un apasionado de la filología y también un apasionado de la educación. Durante unos 15 años fue profesor del Colegio Monte Aragón en Zaragoza y después sacó las oposiciones para trabajar en la enseñanza pública y trabajó en el Instituto de Biescas, un precioso pueblo del Pirineo aragonés, donde yo precisamente le conocí hace 3 años y ya estaba enfermo de cáncer. Bueno, pues creo que la vida de Jonathan refleja muy bien la alegría de trabajar en la viña del Señor. San José María, fundador del Opus Dei, sintetizaba la santificación a través del trabajo en 3 frases. Santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los demás a través del trabajo. Y creo que refleja muy bien la vida de Jonathan, esos 3 aspectos que decía San José María.
Santificar el trabajo es hacerlo bien, es convertirlo en una ofrenda agradable a Dios, en un regalo, ¿no? Nadie regala cosas defectuosas, estropeadas, ¿no? Por eso, cuando el trabajo se convierte en ofrenda de amor, el primer requisito es hacerlo bien, lo mejor posible, poner cariño, huir de la chapuza, ¿no? Y desde luego, Jonathan hacía muy bien su trabajo, como revela el testimonio numerosísimo y casi unánime, diría, de sus alumnos. Era un apasionado de la educación. Los últimos meses de su vida, cientos de alumnos pues han ido a visitarle, fueron a visitarle a su casa llenos de agradecimiento. Y muchos reconocían en él a un gran profesor y sobre todo a un gran educador. De hecho, varios padres y madres de alumnos quisieron acercarse a estar con él para agradecerle cómo había sacado adelante a sus hijos, poniendo cariño, dedicándoles tiempo, dándoles confianza, creyendo en cada uno. De hecho, pues algunos, ¿no? Unos poquitos de sus alumnos de su etapa de Zaragoza son ahora sacerdotes. Bueno, la huella que dejó pues Jonathan en Biescas también pues es maravillosa. Yo la pude comprobar de primera mano durante las semanas de descanso que coincidí con él en el Pirineo en el verano del 2020. Porque pude conocer a personas, a familiares de alumnos suyos, y pude conocer de primera mano pues lo que opinaban de Jonathan. Y decían cosas muy bonitas, la verdad. Otra pequeña muestra de esa huella es el cariño que quisieron mostrarle sus compañeras de trabajo, profesoras del instituto, acudiendo al centro de la obra donde residía Jonathan durante la enfermedad, en Zaragoza, para llevarle un tiramisú que habían elaborado con gran cariño. Bueno, es verdad que santificar el trabajo es también ser un buen compañero de trabajo, y desde luego que Jonathan lo era. Ojalá, Señor, que también pues tú y yo dejemos entre nuestros compañeros de trabajo la huella de Cristo, que es esa huella de servicio, de amabilidad, de sincero interés por las cosas de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, pues su pasión para convertir su trabajo en un servicio a los demás también queda reflejada en su último proyecto, ¿no? Piedras, ¿no? Lo llamaba él. Es un libro que escribió como parte de un proyecto para ayudar a los jóvenes que tenían trastornos de conducta alimenticia. Y los beneficios de ese libro iban destinados a la atención de esos jóvenes que no tenían recursos, la atención psicológica. Bueno, sería largo de explicar el proyecto, pero desde luego es sin duda una expresión más de su corazón sensible y generoso. Bueno, a lo largo de las horas que duró su velatorio, su propia madre, pues que acudió, por supuesto, experimentó un cambio importante. Y de la lógica tristeza y desolación al llegar al lugar donde estaba el cuerpo de su hijo, pues fue pasando poco a poco a un dolor más llevadero e incluso alegre, podríamos decir. Y eso al ver y escuchar en esas horas pues una gran cantidad de personas con las que su hijo había dejado huella. Ella misma decía que no se podía imaginar que su hijo hubiera hecho tanto bien a tantas personas llevando una vida tan normal. Qué gran consuelo, ¿verdad?, para una madre dentro del dolor, pues ver cómo tantas personas están agradecidas a su hijo. Y así es, ¿no? Y gracias a Jonathan, pues muchísimas personas pues habían mejorado en su vida o se habían acercado a Dios o incluso se habían planteado su vocación al sacerdocio. Señor, yo también quiero que mi vida deje huella, que no sea una vida estéril. Y se lo pido a Jonathan, que estará escuchando este audio desde el cielo. También, pues una pequeña muestra también de generosidad, pues es que a pesar de lo cansado que estaba ya y de las molestias pues que tenía ya por su enfermedad, pues acudió a la petición del párroco de una iglesia cercana para colaborar en la parroquia con su testimonio, ¿no? Pues impartiendo unas charlas a los jóvenes de la parroquia. Y contaba que después de una de esas charlas, uno de los chicos pues quiso hablar a solas con él, con Jonathan, sobre su vida cristiana. Bueno, pues se hicieron amigos y estuvieron viéndose con frecuencia y fruto de esa amistad, pues Jonathan le fue acercando a Dios a este muchacho.
Y cuando ya se acercaba a su muerte, porque Jonathan era muy consciente de que iba a morir, le puso en contacto con un sacerdote amigo suyo que quizá pues podría orientarle y guiarle en sus inquietudes. Jonathan dejó escrito cómo quería que fuese su funeral y quiso que lo celebrara un amigo de la infancia, un compañero del colegio de los salesianos de Huesca, donde él estudió y que ahora es sacerdote. Y entre otros detalles, quería que fuese una misa alegre y que se hablase de la confesión en la homilía y que hubiese sacerdotes confesando. Y así fue, y como pues me han contado algunos de los varios sacerdotes que acudieron a su funeral, no pararon ni un momento. En la homilía se cuentan otros detalles que ahora no tendríamos tiempo de relatar. Voy a dejar unos apuntes de esa homilía del funeral en la aplicación, ¿no? Para quizá te interese, ¿no? Tengas curiosidad o te sirva para rezar. Solo se me ocurre decirte una cosa, Jonathan. Buen trabajo. El dueño de la viña te habrá dado el premio que mereces y estoy seguro que en el cielo sigues trabajando por nosotros, pidiendo por tus padres, por tus hermanos, hablando bien de nosotros al dueño de la viña, a tu querido Jesús, con quien ahora estás tan unido. Bueno, voy a terminar estos minutos con un detalle de buen hijo de la Virgen y de buen aragonés, que Jonathan dejó por escrito poco antes de morir. Quiso que se mandase un ramo de rosas a la Virgen del Pilar por su fallecimiento. Y en la homilía el sacerdote se refirió a este detalle con estas palabras. En esa angélica capilla donde tantas veces rezó Jonathan y donde San José María celebró su primera misa, ha querido que no faltase ese cariño de hijo. Sin palabras, esas rosas quieren decir sencillamente, Madre mía, te quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.